La degradación institucional en las democracias de América Latina tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida para la sociedad. Además de la mediocridad para hacer gobierno, la corrupción y el crimen organizado, en especial el narcotráfico, provocan graves consecuencias en la vida de las naciones. Una de ellas, y muy grave, es la violencia. La economía, la certeza jurídica y la seguridad están entre las tres dimensiones que más sufren cuando el Estado no funciona. El impacto directo lo recibe y lo sufre el ciudadano. Para conversar sobre la violencia en la política y la amenaza que esto representa para el funcionamiento de nuestras democracias, tengo el gusto de presentarles a Juan Claudio Lechín, licenciado en Ciencias Económicas, escritor galardonado en Bolivia y catedrático universitario, experto en fascismo, comunismo y el socialismo del siglo XXI. Las máscaras del fascismo es una de sus obras maestras. Juan Claudio, bienvenido a Razón de Estado. El cobarde asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, un magnicidio, es realmente impactante, sobre todo considerando sus denuncias contra la corrupción y el narcotráfico. ¿Qué mensaje da este hecho terrible sobre la política ecuatoriana y para América Latina? Mira, siempre un asesinato es algo muy críptico, ¿no? Es algo que es de alguna forma una operación encubierta. Por lo tanto, si uno no tiene una investigación profunda, pruebas, modus operandi, es bien difícil precisar. Pero en cuanto al asesinato político, Dionisio, cada vez que yo veo un evento de estos, yo voy precisamente como mi primera aproximación, mi primer radar es ver quiénes son los grandes asesinos políticos, los que saben asesinar políticamente, los que tienen expertise en asesinar políticamente. Y evidentemente, de todo el paquete, sobresalen los cubanos, ¿no? Fíjate que los cubanos tienen asesinato político ya con Somoza, tienen asesinato político con el jefe de la Guardia Nacional en el año 79, lo asesinan en Costa Rica. En la misma Nicaragua le hacen el atentado a Pastora. En Bolivia asesinaron al que lo denuncia al Che Guevara, Honorato Rojas. Posteriormente atentan contra el general Gary Prado Salmón, que había luchado contra la guerrilla. Entonces, la secuencia de esta capacidad, no quiero poner ningún juicio, yo siempre tiendo a verla desde el interés político antes que la vendetta de un narco que está en Guadalajara o en Chihuahua, ¿no es cierto? Ya, ok. Que porque le dijeron eres feo, entonces ahora él va y lo mata, ¿no? Ya. Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Fernando Villavicencio no es la primera víctima mortal de la contienda electoral en Ecuador. Al menos otras 6 figuras políticas han sido asesinadas en lo que va del año. ¿Cómo termina este capítulo en Ecuador? Con la subida de los correístas, creo yo. O sea, en la medida en que llegue, el gran hostigador de la violencia en América Latina desde hace 60 años, si no es decir desde el año 59, estamos hablando de 80 años, es Cuba. Es el que ha manejado la agenda política del continente. Uno quiere decir, no, no, bueno, pero las guerrillas, imagínate, han causado casi 1 millón de muertos en América Latina y todas tienen su fuente en una transnacional político-militar de gran habilidad, muy bien formada, muy disciplinada, que es Cuba. Todos los socialismos del siglo XXI tienen su raíz en Cuba, Ya, hablando que de después eso, se militan. Juan Claudio, Ecuador vivió bajo el socialismo del siglo XXI con Rafael Correa de 2007 a 2017. Correcto. Correa encabezó un gobierno corrupto y autoritario, se enfrentó a Estados Unidos y puso fin a un acuerdo que establecía una base antinarcóticos en la ciudad de Manta, hoy región con altos niveles de violencia. ¿Cuánta responsabilidad tiene Correa en el crecimiento del narcotráfico en Ecuador? Por supuesto que tienen hartísima responsabilidad. No nos olvidemos que Naciones Unidas ya para el 2011, declara que el primer puerto de exportación de narcotráfico, primer puerto, no aeropuerto, puerto de navíos, es Venezuela con el cartel de los soles, que es el cartel de los generales venezolanos, que traían clorhidrato de Bolivia, del BRAE peruano, del Ecuador y de Colombia. Ellos consolidan en Venezuela
esta red de narcotráfico consolidaba en Venezuela gran parte del narco. De tal manera que no es extraño que Evo Morales haya estado involucrado en el narco, que Correa haya sido un promotor del narco, que Petro esté haciendo el pacto con el ELN después de que ha sido un alfil del narco, el ELN, durante 50 años. O sea, ellos tienen como parte de su modus operandi el trabajar con el narco o dirigiendo al narco. Ya. Salir del socialismo del siglo XXI no es fácil y Ecuador da cuenta de ello. Ya hacías el punto sobre el nivel de intromisión que tiene Cuba en toda la región. Guillermo Lasso llegó con la intención de gobernar con honor y capacidad, intentó hacer reformas económicas importantes, pero se estrelló con un Congreso dominado por el correísmo y con intereses muy lejanos a los de la nación ecuatoriana. ¿Cómo saldrán de ese laberinto los ecuatorianos? Mira, yo quisiera poner de paralelo lo que le pasó a la presidenta Áñez en Bolivia. También salimos 2 años después que cayó Correa. Interesante es recordar que Trump estaba en el gobierno en las 2 caídas, en las 4 caídas, en la de Correa, de Morales, de la Cristina Kirchner y de la brasilera, de la Dilma Rousseff. Los 4 cayeron en ese periodo, donde en el periodo de los demócratas suben los del socialismo del siglo XXI, como ha sucedido con Biden, ¿no? Bueno, pero volviendo a Bolivia, efectivamente cae Morales, se mantiene un Congreso adverso y vuelve la gente de Morales un año más tarde, ¿no? Con todo el narcotráfico, el apoyo de Cuba, etcétera, etcétera. Juan Claudio, hay mucha preocupación sobre el papel de figuras como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en Venezuela, como cabezas del Cartel de los Soles. ¿Cómo ves la relación entre política y narcotráfico en Venezuela y su impacto en la región para que realmente nos des una idea final en los segundos que nos quedan? Yo la verdad que, como he estudiado que Cuba hace narcotráfico desde los años 70, ya tuvo relaciones con Pablo Emilio Escobar, Fidel Castro en persona, y con un boliviano que era muy famoso en esa época, que se apellidaba Suárez, muy famoso, que aparece en la película famosa de los años 80 de narcotráfico. Yo pienso que atrás está siempre la organización, los radares, el trabajo de inteligencia cubana. Venezuela se ha convertido hoy en un centro del narcotráfico. De ahí que los sobrinos de Maduro hayan caído en Estados Unidos presos con carga de cocaína palpable, los sobrinos de Nicolás Maduro. O sea, yo veo de que nos enfrentamos, la civilidad, la democracia, la libertad, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso y que depende de cómo nosotros tomemos la decisión de enfrentar a semejante monstruo, es que el futuro nos va a sonreír o se va a oscurecer. Las incipientes democracias de América Latina pasan por un momento delicado y de alto riesgo. Como siempre, serán los ciudadanos presentes y activos quienes deben asumir la responsabilidad de su destino. Como dicen, solo el pueblo salva al pueblo. Juan Claudio, muchas gracias. Como siempre, nos dejas iluminados. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad.